Ruth Somale, soy ingeniera química, soy de las acequias, trabajo actualmente para la consultora SG. Hemos dado ya varios webinars, hay algunos que ya están participando nuevamente, a quienes no han participado y se suman por primera vez, esperamos que les guste este tema que es de gestión de los residuos o separación adecuada de residuos. Es un tema que por suerte está muy en auge, está tanto para las empresas como para todas las personas en general. Así que bueno, muchísimas gracias por sumarse y comprometerse en este tema de tanta relevancia. Bien, lo que vamos a hacer va a ser compartir por pantalla el material, que después esto les va a llegar, Gino después les va a explicar bien cómo. Yo les voy a estar pasando algunos links porque lo vamos a hacer un poco dinámico y también para yo poder ir conociendo los que estamos participando y que se haga más dinámico. Así que bueno, igual cualquier cosa, las dudas, las pueden ir pasando por el chat, bien, o levantando la mano, lo que sea. Em, Vamos a utilizar un espacio para preguntas al final, pero si en el transcurso, digamos, de la presentación tienen alguna duda puntual y no quieren dejar pasar por ahí hasta el último, lo podemos ir viendo también, ¿está? Así que bueno, les voy a estar compartiendo entonces la pantalla para contarles un poquito cómo nos vamos a organizar, qué es lo que vamos a estar viendo hoy. Ustedes me avisan. Ahí va. Ahí estamos Ahí viendo la estamos. presentación. Ahí está. Ahí se ve Bueno, excelente. perfecto. Bueno, la idea es revisar estos bloques. Vamos a trabajar con qué son los residuos, cuál es la problemática real de los residuos, los tipos de residuos, dónde se generan y cómo se clasifican, que hay varias formas de clasificarlos, cómo son las formas de separación actuales y hacia dónde deberíamos ir justamente para reducir el impacto ambiental, cómo podemos hacer para convertirlos en recursos a los residuos y las formas de tratamiento y disposición recomendadas. Bien, quiero aclarar algo que está dirigido a industrias, pero también vamos a hacer un poco de foco en el hogar, bien, porque la idea es que ustedes esto lo puedan trasladar no solo al puesto de trabajo en la industria que trabajen en la organización, sino también en su hogar. Bien, entonces, bueno, yo siempre voy a estar haciendo como la comparación y demás, lo quería aclarar con tiempo. ¿Estamos? Les voy a poner en el chat, antes de continuar, les voy a poner un link em, para saber qué rubro de empresa, con qué rubro de empresa estamos acá entre todos, más allá que algunos ya fueron colocando por el chat. Me gustaría si pueden ingresar ese link mientras yo voy charlando, así vemos en qué rubro de empresas trabajan. Y bueno, y a medida que vamos desarrollando el webinar, ir haciendo foco también en lo que ustedes van, digamos, compartiéndonos. Ahí sí pueden ingresar al link. Entonces yo ya en un ratito veo cuántos tenemos de cada rubro. Bien. Bueno, ahí nos comenta Natalia Adriana de Lácteos, Natalia de Constructora. Em, Así que bueno, vamos a revisar unos minutitos em, de qué rubro tenemos. Vamos a empezar, mientras ustedes completan allí el link, con qué son los residuos, ¿bien? Que son todos los restos de las actividades humanas que los consideramos, digamos, como ya inútiles, indeseables o desechables. Es decir, para el fin que los estábamos utilizando, ya no sirven más, digamos, ¿bien? Pero que pueden tener utilidad para otras personas, para otras organizaciones. Bien, algunos sí, otros no. Pero en sí es la basura que genera una persona, ya sea en las actividades, como les digo, en actividades laborales, en actividades personales, las genera una persona o un proceso operativo en sí. ¿Estamos? Eso sería cuando hablamos de residuos o de basura. ¿Dónde se generan? Como les comentaba, el primer lugar en donde una persona genera residuos es en su hogar, ¿bien? También tenemos en los centros educativos, en los comercios, en todo tipo de fábricas, ¿bien? Fábricas, industrias, organizaciones en general, ya sea de producción, de servicios, en la vía pública, ¿bien? En restaurantes, en hospitales, etcétera. Estas son las fuentes de generación, ¿está? Que eso es importante identificarlo como primera instancia. Ahora bien, ¿cuál es la problemática de los residuos? Si ven el gráfico, digamos, se visualiza que hay algunos países, digamos, que están como más en negro, otros en grises, otros en rojos. La escala es que los que tienen rojo o bordó son aquellos países que generan más kilogramos de residuos por persona por día.
Así se hace la clasificación, ¿bien? De ese gráfico. Si vemos, Argentina se encuentra bien en el que está pintado como de gris. La teoría indica, según los cálculos y la bibliografía, que se genera 1 kilo por persona por día. Bien, ese es el promedio calculado para lo que es Argentina. Estados Unidos y China, por ejemplo, ya están alrededor de 2,6 kilogramos por persona por día. Esto, como les comentaba recién, se calcula según los tipos de actividades que se realizan en cada país, entonces los residuos que se generan se lo divide por las personas y es aproximadamente eso. A su vez también hay distintas formas, bien, distintos patrones de consumo que tenemos. No es lo mismo lo que se genera en un pueblo, en una ciudad pequeña, en una ciudad grande, bien, en organizaciones o en industrias de tipo pymes, bien, o más grandes. Entonces, esto es importante de la cantidad de kilos que se generan. ¿Estamos? Voy a revisar un ratito a ver cuántos somos los que tenemos el rubro. Les voy a compartir para que sepamos también con qué rubro de empresa tenemos. 23 de alimentos, 2 de otra producción, 4 de servicios y hay otra que dice, bueno, otras. Entonces, en su mayoría, tenemos 24, 26, 33 que respondieron, más o menos hay 24 de alimentos, el resto de otra producción y otras, y de servicios también, ¿bien? Bueno, en el rubro de alimentos, que es como el que mayor, digamos, participación hay actualmente en este webinar, quienes tengan implementadas normas de gestión de calidad sabrán que hay normas que específicamente piden un punto de lo que es gestión de residuos. Bien, aquellas que no tengan implementadas normas de calidad, por más de que no las tengan implementadas, digo, hay legislación que hay que cumplir. Bien, hay requisitos legales asociados a residuos dependiendo de la localidad, de la provincia y en el país en el que estamos. Bien. Eh, cada país tiene sus reglamentaciones, cada provincia también y cada localidad igual. Bueno, entonces, teniendo en cuenta este rubro, estas industrias que ustedes están comentando, cualquier cosa después los que pusieron otra producción o otras, me gustaría que comenten, digamos, allí en el chat de qué rubros son, como para poder después también hacer un poquito foco en sus actividades, las de servicios igual. Bueno, entonces, ¿por qué son un problema los residuos? Días atrás me encontraba en un cliente y me comentaba que una persona le había dicho, eh, bueno, nosotros vamos a separar los residuos, pero ¿con qué sentido, digamos? Si al fin y al cabo no es esto lo que aporta la contaminación, digamos, eh, mundial, digamos. Si nosotros generamos muy poquito en comparación a otras empresas, si nosotros no es nada lo que generamos como país de contaminación en comparación a otros países. Bueno, lógicamente este análisis, ¿no? Es como por ahí una metáfora, ¿no? De decir, bueno, no hago esto, no voy a tender la cama porque total a la noche lo voy a volver a extender. Yo doy siempre ese ejemplo que para mí es una metáfora importante en lo que es ambiente porque em, entonces no voy a hacer nada, así total, no voy a cambiar en nada lo que yo hago. Bien, bueno, ese es el pensamiento que tenemos que erradicar por completo para realmente comprometernos en lo que es la gestión ambiental. ¿Está? Entonces, ¿por qué voy a tratar los residuos que yo genero? Bueno, les vamos a explicar em, qué es lo que genera, qué impacto genera los residuos. Entonces, uno dice, no, pero las emisiones que tiene, por ejemplo, un viaje en avión, las emisiones que tiene una industria, ven ahí, por ejemplo, la foto, está ahí en contaminación del aire por las chimeneas y demás. Sí, por un lado, tenemos lo que es emisiones de dióxido de carbono, em, que esas emisiones no están, o sea, los residuos no generan emisiones de dióxido de carbono, los reciclables. Bien, porque justamente como no se degradan en el tiempo, no son la principal fuente de emisiones, los residuos. El tema de los residuos viene por otro lado, ¿está? Que esto es lo importante que todos tenemos que dimensionar. Em, Hay muchos daños que hace al medio ambiente el tema de los residuos. No es puntualmente la emisión de dióxido de carbono, ¿está? Para que eso lo tengan bien en claro. ¿Qué es lo que es? Que genera, digamos, que nosotros tiremos nuestros residuos sin hacernos cargo, por así decirlo, de la disposición final. Contaminación de agua, contaminación de suelo, contaminación de aire y extinción de especies.
Actualmente, eh, tanto en los hogares como en las industrias, bueno, por ahí en las industrias, ahí sí ya nos estamos haciendo un poco más cargo de la disposición, ya sea por las normativas, porque hay más control, pero en los hogares, por ejemplo, uno saca la bolsa de la basura al contenedor de afuera y listo, es como que ya el problema no es más mío. Lo retira ya sea a un servicio tercerizado, al municipio, quien sea, pero es como que hasta ahí llega. Mi única responsabilidad es que no quede rebalsado el tachito, digamos, de la cocina porque no junte olor. Bueno, no debería ser así, ¿está? En las organizaciones igual. Fíjense que las normas de calidad nos exigen, digamos, tener una correcta gestión de los residuos, como de manera general, ¿no? Ahora, queda en cada empresa el compromiso de el destino que se le va a dar a esos residuos. Si nosotros llevamos todo en enterramiento sanitario, bien, eh, no estamos haciendo una correcta gestión. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque los enterramientos sanitarios justamente son una solución como para, digamos, tapar el sol con un dedo. Actualmente ya sabemos que no podemos ir más hacia eso, que en las ciudades los enterramientos sanitarios están colapsados, bien, que ya no hay más terrenos para utilizar para enterrar, que no tiene sentido utilizar un terreno para enterrar basura que se puede utilizar para otra producción de otras cosas. Entonces, estos ya sea los enterramientos, los basurales, o sea, los basurales a cielo abierto de los municipios, de las ciudades grandes que por más tienen enterramiento, también existen basurales, está en distintos lugares, de microbasurales que se les llama. Entonces, todo esto genera contaminación del agua, contaminación del suelo, contaminación del aire y extinción de especies, porque se cambia completamente el ecosistema. Bien. Entonces, esta es la problemática de los residuos, ¿está? Y sí, es importante que cada organización se haga cargo de esto, sea o no sea obligatorio. Además, hay ya reglamentaciones, el tema de, hay una ley de presupuestos mínimos que es de gestión de residuos, que nos dice, bueno, tenemos que separarlos, llevarlos o entregarlos a un lugar adecuado, pero no tenemos mucho control sobre eso y no se está cumpliendo tal cual lo que dice la reglamentación, ¿bien? em, Hagan como un pensamiento interior y digan, ¿por qué nos estamos interesando en la gestión de residuos? Si es por voluntad propia, genial. Si es porque la norma de calidad tiene un punto y nos pide y nos recomendaron mejorar, también genial, ¿bien? Ahora, vuelvo a esto que dije. No podemos decir, bueno, sí, yo lo hago, pero realmente no va a cambiar nada con que yo haga esto o no haga. Bien, todos tenemos que hacer un aporte, porque el tema del cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. ¿Está? Em, Así que bueno, me detuve un poquito en este, en este punto porque es importante que entiendan cuál es la problemática real de los residuos. Bien. Bueno, acá hay algunas noticias. Esta le puse, es muy nuevita, desde ahora de abril, la que dice compostaje obligatorio en Nueva York. Ya directamente están aplicando multas y sanciones a quienes no colocan los residuos orgánicos en las bolsas correspondientes, o sea, a quienes no compostan, a quienes no sacan los residuos orgánicos de forma adecuada y que usan, digamos, las bolsas inadecuadas, los están multando. Bien, ya vamos a entrar bien en detalle qué es el compostaje y lo orgánico. Pero bueno, esa es una noticia. A ver, sí, hay veces que hay que llegar a eso, hay que llegar al tema de las sanciones, que si hasta que no nos sancionen no hacemos nada. Bueno, lo ideal sería que no lleguemos a eso. Entonces, a los 69 participantes que están acá, gracias por interesarse en el tema, digamos, y estar comprometidos con esto. Entonces, ese es un ejemplo de una noticia. Otra noticia es el tema de los microplásticos en el océano, que esto se ha visto mucho en las redes, en TikTok. Se está dando mucha visibilidad, está esto de los microplásticos en el océano, ya sea con dibujos o con representaciones reales, que toda la fauna, digamos, marina, se está viendo afectada por los microplásticos. ¿Tá? Fíjense, hay un agua, bueno, eh, está la recolección de la muestra del océano y todos los microplásticos que tiene, bien. También se han hecho estudios que en el ser humano hay microplásticos dentro del cuerpo, bien. Bueno, y otra noticia esta es, digamos, del año pasado, que alrededor de unas 400.000 empresas que generan residuos, había solo unas 34.000 que le daban el tratamiento habilitado. Hay un tema ahí con lo que es residuos peligrosos, de que por ahí se dificulta cumplir la reglamentación, ya lo vamos a ver bien,
pero bueno, el número es bajísimo. Entonces, eso también es algo preocupante, digamos, de que las empresas no lo estén poniendo en agenda. Yo les decía que había puntos de la norma que hablaba de gestionar los residuos, además de voluntad propia y demás. Les traigo acá una imagen, para algunos quizás sea conocida, para otros no, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos fueron planteados por la ONU, bien, en el 2015 y fueron planteados como, bueno, de acá a 15 años, en el 2030 tenemos que llegar a cumplir estos objetivos, bien. Cada uno con sus indicadores, digamos, asociados con distintas acciones, pero bueno, hay países que estaban, digamos, comprometidos a esto y dentro de ellos tenemos la cuestión que se asocia, por ejemplo, el punto 11, que es comunidades y ciudades sostenibles, bien, producción y consumo responsables, vida submarina, o sea, si se ponen a ver, en todos prácticamente está el tema de gestión de residuos o en la mayoría, bien, alianzas para lograr los objetivos, cómo tenemos que interaccionar entre organizaciones, instituciones educativas, comunidad, bien. Fíjense donde dice industria, innovación e infraestructura, también cómo podemos innovar nuestros procesos para hacerlo sostenible, que uno entiende y sabe que es complicado, pero bueno, es hacia donde tenemos que ir. Yo creo que ya son cada vez más, tanto los proveedores, clientes, o sea, como que se está haciendo una buena cadena para lograr esto. Em, y bueno, entonces, este es otro tema, es otro, digamos, es otro tema importante dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora bien, tenemos residuos, sabemos de que eso, ese, digamos, ya sea materia prima, producto en proceso, producto terminado, que no me está sirviendo porque ya pasó a ser un residuo, yo le tengo que dar una disposición final. ¿Cómo hago para convertirlos en recursos? ¿Está? Em, Hay un ciclo, bien, que se suele llamar, dependiendo si es residuos sólidos urbanos o de qué tipo, que se llama GIRSU, que es Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Esto es para los residuos generales, ya vamos a ver bien después la clasificación, en donde se apunta a que el tratamiento que se le da a los residuos luego de ser generados, separados y recolectados, que ese tratamiento permita que una parte, bien, del material vuelva a utilizarse para generar un nuevo producto. Es decir, como reincorporar a la cadena productiva materia prima que venga de un producto reutilizado, reciclado. Ahí vamos a hablar también bien de las R. Bien, entonces, estas son las etapas. Entonces yo en la etapa que dice tratamiento y disposición final es donde tengo que elegir bien qué tratamiento y qué disposición final se le va a dar al residuo para realmente poder volver a incorporarlo en la cadena productiva, volverlo a incorporar en la industria. Bien. Em, Hago un comentario, no sé si dentro de la sala hay alguna industria que se dedique a reciclado de residuos propiamente dicho, alguna planta de reciclado. Pero bueno, hay una situación que también es entendible para las empresas que generan plásticos a partir de plásticos reciclados, que estamos con un tema de el precio del material virgen importado comparado con el precio de reciclar material. Entonces, en ese sentido también es lógico, ¿no? Que quizás las empresas se les dificulte bien por un tema de costos. Pero bueno, por eso siempre uno es adaptándose a la realidad, al contexto externo y bien. Lo importante es buscar el destino, hacer todo lo posible, digamos, para eso, pero bueno, uno lógicamente después entiende que la organización tiene ciertos, digamos, objetivos también económicos que son totalmente lógicos, ¿bien? Entonces, bueno, hay que poner en la balanza todo. El tema de ambiente hoy en día eh, cuesta, ¿está? Tiene su costo, ya sea de horas hombre de trabajo y costo económico también, ¿bien? Pero bueno, todo debería ir hacia facilitar las cosas para realmente volver a convertir estos residuos en recursos y no enterrar, por así decirlo, los recursos y que queden ahí durante años, más aquellos que provienen de fuentes no renovables, como por ejemplo el plástico. ¿Está? Entonces, bueno, eso en cuanto a las etapas de la gestión de residuos, cómo, digamos, tenemos que identificar nuestro ciclo, cuál es el que tenemos actualmente y hacia dónde el que tenemos que ir. Les voy a pasar otro link para el siguiente paso, que es la parte de qué tipos de residuos ustedes están generando actualmente en su industria. Acá sí les pido em,
les pido que se tomen un momentito, digamos, para completarlos. Bien, yo voy a ir compartiendo en pantalla. ¿Qué tipos de residuos están generando ustedes hoy? ¿Qué residuos generan? No sé, cartón, papel, plásticos, plásticos de qué tipo. Si pueden ir completando, yo ahí comparto la pantalla. Vos dámelo, ok, Gino, que esté todo bien el link, mientras yo ahí lo voy compartiendo. Se está viendo y si no me equivoco se está pudiendo escribir. Así que 10 Bien, puntos. bueno, perfecto. Ahí lo comparto, así lo vamos charlando entre todos a este tema. Aquellos, digamos, que estén en industria o en organizaciones, por supuesto, coloquen eso, después vamos a charlar bien. Si hay alguna persona que solamente, digamos, está por su hogar, digamos, o actividades personales, también coloque bien del hogar. Yo voy a ir leyendo algunos. Em, Cartón, restos de comida, polipropileno, perfecto. Ahí Virginia que nos detalla eso. Neumáticos, papel, vidrio. Residuos peligrosos, RAE. Los RAE son los residuos de aparatos electrónicos eléctricos, bien. Restos de alimentos, bien. Dentro de los residuos peligrosos, bueno, está ahí con sus clasificaciones. eh, Y04, 48, bien. También residuos electrónicos. Bueno, chapas. El tema de la chatarra, ¿no? Que eso también se genera mucho en las empresas. Estoy esperando a ver si aparece algún otro que no lo ha anotado nadie. Eh, Bien, orgánicos en general. Escriben por el Hermo- chat, nos indican cáscaras de frutas y frutas en descomposición, residuos del hogar. Bien, perfecto. Los residuos del hogar, en restos de comida, ahí vamos a hablar bien un poquito si todos se pueden, digamos, dar un tratamiento de compost o no, cuáles sí, cuáles no. Bien. Bueno, acá aparece uno que es la parte de los tubos fluorescentes y los tóner. Ahí escribe, creo que Florencia, me parece. Los residuos asociados a lo que es oficina, por así decirlo, impresoras, teclados, computadoras, bien los tubos de luz. Bueno, no aparece la parte de textiles, que eso sí, que vamos a charlar un poquito de eso, bien. Por ahí no hay industria textiles, vimos en la votación, pero tenemos varios clientes que trabajan que tienen industria textil de producción, que ahí también hay un tema. eh, Muy importante, digamos, con qué hacer con los residuos textiles, que actualmente está bastante complicado eso y es algo que se genera muchísimo porque, bueno, por la forma de consumo que tenemos de lo que es la ropa propiamente dicho. Bien. Bueno, entonces, como para hacer acá apareció también lo que es aceites. Están viendo, bueno, todos acá la pantalla, en la parte de aceites, reactivos químicos. Bien, material biológico, medios de cultivo, ya sean en laboratorios específicos que brindan servicios de laboratorio o aquellos que tienen laboratorio dentro de la organización. Bien, bueno, todo lo que es lubricantes en general, aceites, también puede ser los aceites, digamos, para producir, ejemplo, en una organización que generen papas fritas, los aceites que utilizan para eso, aceites propios del proceso o aceites del hogar también. Bueno, pilas aparecen acá, pilas, baterías. Bueno, em, yo creo que más o menos a residuos patógenos también hay anotaron. Bueno, dentro de lo que es el grupo grande de los peligrosos están de laboratorio, residuos sanitarios, perfecto. Ropa usada, ahí lo estuvieron detallando, bien. Entonces, con todo esto, fíjense que aparecieron de diferentes tipos y diferentes variedades. Yo ahora les voy a mostrar las formas de clasificar los residuos que hay. Está. Quien quiera seguir, pueden seguir. De hecho, después les va a servir, porque yo al último les voy a dar para que se lleven una herramienta que es un Excel para hacer gestión de residuos, bien, en la empresa. Entonces les sirve por ahí, eh, si quieren hacer una captura de la pantalla, esto o lo que sea, para después hacerlo bien completito en su empresa. ¿Está? Vidrios en general, está ya sea de botellas, de roturas de máquinas, de empresas que tengan producción de vidrio, uso de envase de vidrios también. Voy a volver entonces a la presentación.
para empezar a charlar un poquito de los tipos de residuos. Bien, se pueden clasificar según su origen, según las características propias del residuo, según su biodegradabilidad, bien, y según su relevancia para la gestión. Esas son las diferentes formas de clasificar, bien, los tipos de residuos. Si vamos a lo que es origen, es en dónde se origina, en dónde se genera propiamente dicho. Los puedo generar, ustedes habrán escuchado, eso que les decía yo recién de los GIRSU. Bueno, eso es gestión de residuos sólidos urbanos. El sólido urbano es aquel de los hogares, bien, hogares, escuelas y demás, no industrias. Para industrias tenemos los industriales y los comerciales, bien, también propios de todas las actividades de comercialización, no solo de producción, que son los industriales. Después tenemos según sus características. Puede que yo, dentro de los sólidos urbanos y dentro de los industriales, tenga peligrosos, tenga inertes, tenga no peligrosos, tenga biodegradables y tenga radiactivos. Esa es la clasificación según su peligrosidad. Después, según su biodegradabilidad, que esto es orgánicos o inorgánicos. Y después, según su relevancia para la gestión. Está que acá, esto lo pueden ver también en cómo se clasifican en cada ciudad según los cestos que colocan para recolectar. Uno dice, vale, ¿por qué no se recolectan orgánicos o inorgánicos? Y bueno, porque dentro de los inorgánicos yo tengo algunos que son reciclables y otros que no. Entonces, como son más relevantes la separación, porque le puedo dar un destino más apropiado, se los clasifica o se los desagrupa, por así decirlo, en varios puntos, como por ejemplo, plástico por un lado, papel y cartón por el otro, metal por el otro, pilas y baterías por el otro, vidrios peligrosos. Dentro de los peligrosos tenemos los patógenos. Bien, bueno. Entonces, estos son los distintos tipos que nosotros podemos, si queremos clasificar los residuos, los podemos clasificar dependiendo de estas características. ¿Está? Ahora bien, ¿cómo los podemos gestionar? Yo puedo, por un lado, no hacer nada, no separarlos, solamente entregarlos así, listo. A algunos, ¿está? Hay otros que por reglamentación, como les digo, ejemplo, los peligrosos sí o sí tienen que tener inscripciones. Pero hoy en día no tenemos algo que, por ejemplo, que en el hogar o en la organización exija de manera directa, salvo, entre paréntesis, algunas localidades que tengan ordenanzas específicas, que haya que separar, por ejemplo, compostar los residuos, compostar de la parte orgánica, separarlo el cartón, ¿bien? Es como que en algunos casos, en la mayoría, se recomienda, se le brinda a las organizaciones, los lugares, desde el Estado se le brinda lugares para que lleven, para reciclar y demás, pero no hay como una reglamentación que lo exija. A ver, si ustedes no sacan así los residuos, se les aplica tal multa o no se los retira o lo que sea, ¿bien? Hasta la actualidad eso no ocurre, como les ponía la noticia de lo que es Nueva York, ya está ocurriendo bien, yo calculo que vamos a ir hacia eso, si no se va a complicar un poco. Bueno, entonces, ¿cómo gestionar? Tenemos acá las famosas 3R, algunos ponen 4 o 5 porque aparecen un par más. Yo dejé estas tres que, bueno, para que se entienda bien. Tenemos el primer punto que es reducir. Yo lo que debería hacer no es preocuparme en cómo lo voy a reciclar. No, primero tengo que pensar, a ver, ¿puedo no utilizar esto? ¿Puedo reducirlo directamente? Voy a poner un ejemplo de una materia prima. Yo recibo materias primas o insumos en una tarima y vienen en cajas o en bolsas y vienen envueltos en film y también además del film tiene una tapa de cartón y además de eso tienen unos unchos y además, bueno, ¿cómo viene embalado una materia prima o un insumo? ¿Puedo reducir eso? Primero, le tengo que preguntar al proveedor porque es su producto y él lo embala así por algo. Tengo que tener en cuenta la inocuidad, tengo que tener en cuenta la calidad, porque por ahí yo ya no lo envuelvas, no le pongas ninguna tapa, mándamelo así a granel, se mojan todas las cajas, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta todos los factores, por eso está bueno, digamos, cuando uno trabaja de manera integrada. No es que ambiente por un lado, calidad por el otro, producción por el otro, no. Esto hay que trabajarlo integrado. Entonces, hacer un relevamiento. Mis materias primas, mis insumos, ¿en qué vienen? ¿Le puedo pedir al proveedor que haga algún cambio? No sé, en vez de mandarme cajas de 5, si yo siempre le compro 20, ¿por qué no me lo arma en una caja directamente de 20? ¿Se podrá? ¿Me lo pueden hacer? Bueno, intentar averiguar eso. Reducir eso de materias primas. Después, dentro de mi proceso, ¿esto es necesario que lo tengamos? ¿Lo podemos reemplazar? Bien. Esa sería la primera R. Eso para las organizaciones. Bien.
La segunda R es, bueno, listo, no lo puedo reducir porque esto ya está, ya operativamente no lo puedo cambiar, entonces así voy por la R de reutilizar. Bueno, listo, entonces estas cajas que me vienen con los insumos, que el proveedor no me las puede cambiar, ¿las puedo reutilizar para algo? Sí, las vamos a utilizar de archivo. Vamos a colocar ahí adentro los papeles de archivo. Perfecto. Vamos a utilizar para producto en proceso. Vamos a, lo que sea, los vamos a reutilizar. Eso es para darle la máxima utilidad. Al fin y al cabo va a terminar en el mismo, en lo mismo, pero le vamos a dar una mayor durabilidad, digamos, a ese producto. ¿Está? Sin necesidad de destruirlo o deshacernos de ello, sino reutilizarlo dentro de la organización. No lo puedo reutilizar porque no, la verdad que no nos hace falta, no lo necesitamos o ya lo reutilizamos un montón y la verdad que ya las cajas están un poco rotas, no nos sirven más. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Darle un destino em, amigable con el ambiente. En el caso que estoy poniendo que es de cartón, sería reciclar. No es que los van a reciclar a ustedes. Reciclar es la acción de convertir ese residuo de nuevo en un recurso. ¿Tá? Cuando están las plantas de tratamiento que hacen el prensado de o los recuperadores urbanos que hacen el prensado de cartón y la selección de cartón, no están reciclando, están gestionando para después entregar a empresas que reciclan. Bien, esas serían entonces las 3 R de cómo gestionar los residuos. Bueno, analizo, hago la primera identificación. Me fijo si puedo reducir, si no puedo reducir, me fijo si puedo reutilizar, si no puedo reutilizar, veo si ese residuo se puede reciclar. Algunos se pueden reciclar, otros no. Ya vamos a ver ahora bien esos. Si se fijan acá, por ejemplo, este es el primer detalle de qué residuos se generan en un hogar. Tenemos acá este gráfico, el 50%, esto está calculado para Argentina, como les digo, es una estimación teórica de un hogar tipo en el cual comen en el hogar, están donde están como un tiempo, bastante tiempo en el hogar, sería 50% orgánicos, 30% reciclables y 20% no reciclables u otros. Bien, entonces, si yo hago esa identificación y me concentro en el porcentaje de los orgánicos y de los reciclables, fíjense que sumo un 80%. Es decir, yo podría reducir lo que saco en la bolsa todos los días un 80%. Un 60, si quiere, porque quizás algunos reciclables es difícil, el orgánico también es difícil de separar y demás. ¿Qué es lo que puedo hacer entonces en el hogar? Los orgánicos en una compostera. Cuando uno dice orgánico es aquello justamente que se degrada con el tiempo, pero tiene que ser de origen vegetal para lograr un compost adecuado. Bien, si es de origen animal, ejemplo, huesos, restos de carne, lo que sea, eso no se composta, bien, por una cuestión también higiénica. Después tenemos los reciclables, que ahí está como el 30%. em, ¿A dónde los tendría yo que llevar? A un punto verde, a un, como le llamen, digamos, en su localidad, a una recolección diferenciada con diferentes bolsas. Hay ciudades que ya les dicen, bueno, sacar en este color de bolsa tal día, bien. Eh, Caso contrario, a empresas privadas que lo reciclen, bien, es cuestión de buscar e indagar. Las organizaciones, por ahí está bueno que charlen con organizaciones del rubro a ver qué es lo que hacen con eso. Y el resto, que son los no reciclables, esos son los que van a terminar en la basura o en el enterramiento. A algunos no reciclables, que ahí los vamos a ver, se les está dando otra gestión, como de reutilización, bien. Entonces, hay que ver. Ejemplo, no sé, los textiles, los neumáticos, bien, entre otros, que no se reciclan, pero sí se pueden llegar a dar, o sea, es otra gestión. Eso sería para el hogar, bien. Y después esto en la industria. Mientras les explico lo de la industria, les dejo el último link para que ustedes me comenten qué hacen actualmente con los residuos. Eso lo vamos a charlar después al final para ver el porcentaje, no lo voy a decir todavía. Respondan con total sinceridad, ¿está? Porque la idea es revisar la actualidad. Total, sabemos que después de este webinar y como ya están comprometidos, van a empezar a trabajar en la gestión de residuos, pero en el mientras tanto respondan cómo es en la actualidad. ¿Está? Ahí les dejé el link. También, Gino, avísame si ves que están contestando mientras yo sigo con la charla. Ahí estamos corroborando, sí.
Sí, están Bueno, contestando genial. y sí impacta. Así que 10 puntos. Bueno, perfecto. Entonces, ya vamos a leer sus respuestas. Eso era en un hogar. Y en la organización tenemos también esta clasificación similar. ¿Por qué no está el gráfico? Porque depende de cada industria. O sea, ustedes en su organización tienen que tener su gráfico de residuos. Yo no puedo hoy darles una generalidad porque depende completamente de su proceso productivo, bien, para ver qué residuos generen. Si generan scrap orgánico, quizás no generan scrap orgánico porque lo reutilizan para su producto. Quizás sí generan mucho, pero ya tienen un destino. Em, entonces, el gráfico de la industria no lo podemos hacer genérico. Esto lo tienen que hacer ustedes cada uno. Y para eso tienen que identificar qué residuos tienen, qué cantidades y qué destino le están dando. Eh, sí, los grandes grupos son los mismos. Por un lado tenemos los orgánicos y dentro de los inorgánicos está dividido en dos. Por un lado los reciclables o reutilizables y por otro lado los no reciclables. Acá sí entro un poquito en detalle. Dentro de los orgánicos, que podemos llevarlos a una compostera, también se pueden entregar como comida para animales, siempre y cuando esté controlado de manera correcta, por supuesto, respetando la inocuidad, la calidad y demás. Se le puede dar ese otro destino. Eso para los orgánicos. Em, los no reciclables, el destino que se les puede dar es, algunos van a enterramiento directamente y otros ustedes tienen que darle una gestión adecuada. ¿Por qué? Los peligrosos, incluyendo los patógenos, no pueden ir al enterramiento común y corriente, porque esos tienen un tratamiento previo para inactivar todos los materiales contaminantes o peligrosos propiamente dicho, como dice la ley. No sé si hay personas de otro país, pero acá en Argentina tenemos la Ley General de Residuos Peligrosos, em, que quizás hay algunas cuestiones ahí complicadas de cumplir. Ustedes lo saben mejor que nadie con el tema de los retiros, bien, del volumen de retiro, de donde los acumulo, que se acumulo poquito, que me sale caro el transporte. Entonces, bueno, hay todo un tema ahí con los peligrosos. Al igual que en el hogar también somos generadores de residuos peligrosos y no por eso nos vamos a inscribir como tal para que nos retire alguien dos pilas. Entonces hay cuestiones de la ley que se están trabajando, al menos en lo que es Córdoba se está analizando la posibilidad de el tema de las pilas, de los toners, darles otra clasificación para que sea más fácil para las empresas la gestión, ¿está? Eso en cuanto a los no reciclables. Y por último, los reciclables, que acá, ¿qué podemos hacer? Entregar los recuperadores urbanos, entregarlos a otras empresas que sepamos que utilicen esto, no sé, somos nosotros elaboradores de muebles, de madera, por ejemplo, y tengo restos que son chiquitos, que nosotros no los utilizamos, pero tengo otra empresa que hace con triturado de madera algún mobiliario, por ejemplo. Entonces, bueno, puedo hacer ahí un convenio con esta otra empresa, no tirarlos al enterramiento si sé que esto se puede usar, bien, o entregarlo a distintos lugares que puedan eh, construir algo con material reciclado. Bien. Entonces, las formas, digamos, de separar en una industria también son estos grandes grupos, pero los destinos son diferentes que quizás los del hogar, que los no reciclables van todos a lo que es la bolsa del enterramiento. En los no reciclables, las organizaciones tienen como responsabilidad hacer otro tipo de gestión, ¿bien? El retiro de los patógenos, el retiro de los peligrosos propiamente dicho. ¿Estamos? Bueno, vamos a lo que es no reciclables, ¿bien? ¿Cuáles serían, por ejemplo? Un poquito recién les di de ejemplo que dentro de los no reciclables tenemos algunos que se clasifican dentro de peligrosos, otros que no, pero que tampoco les puedo dar un destino. Ejemplo, pérdida de producto químico en el proceso, en los procesos productivos, trapos bien utilizados para contener derrames, aceites, todo aquel material que haya estado en contacto con los productos o con los aceites, tienen que revisar los tipos de productos, si entran dentro de peligrosos o no. Si entran de peligroso lo gestionan como tal y si no, también irían a lo que es enterramiento sanitario porque no se les puede dar otro uso. Bien. Después lo que es residuos comunes o asimilables a los domiciliarios, que esto serían, acá sí entraría restos de comida, tanto en el hogar, en el día a día, como por ejemplo en las comidas de los empleados, aquellas empresas que tienen comedores dentro de la empresa. em, Pueden tener, digamos, una compostera del lugar. Aquellas empresas que cocinan ahí es más fácil. Las que tienen cuestiones de viandas, bandejas, comida ya preparada es más complicado. Em,
Y después tenemos el desperdicio de la comida propio de la producción, que les comentaba recién. Puede que algunos lo utilicen para su producto y puede que otros no. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Si estoy, por ejemplo, generando un alimento, digamos, que lo puedo compostar, bueno, puedo ver de hacer algo y no colocarlo en bolsas de plástico que termine el enterramiento, sino directamente ese scrap gestionarlo internamente en una compostera bien de la organización para poder reducir el volumen de generación. Hago una aclaración respecto al compost, que hay una reglamentación de compost, de qué humedad, qué pH tiene que tener para que el compost lo podamos utilizar como tal en una nueva producción, por ejemplo, para una huerta, para un jardín. Ahora, ese sería si el objetivo que yo quiero es obtener compost propiamente dicho. Ahora, si el objetivo solo es reducir volúmenes, también yo puedo hacer una compostera. Esto se usa mucho, por ejemplo, con las heces de pollos, en las industrias, digamos, aquellas que tienen cría de pollo u otro tipo, digamos, de animales. Se usa mucho también hacer las filas de compostajes, bien, para las heces, los feedlot y demás. Entonces, ahí es otra cosa, ¿está? Pero bueno, como les digo, tenemos que ver bien para qué yo quiero utilizar ese compost, digamos. Si es para un jardín o para una huerta, el compost tiene que cumplir con ciertas características de pH, temperatura, composición. Si no, si es solo para reducir volumen, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, espero haber sido clara con eso, no haberlos mareado. En todo caso, después hacemos un apartadito para dudas. Vamos a los reciclables. Bien, estos serían los que se pueden convertir en nuevos insumos. Es decir, que yo puedo directamente entregarlo a un lugar que los va a tratar y va a volver a ser o papel o cartón o algo parecido, pero se va a poder utilizar. Entre ellos, por ejemplo, acá está puesto el papel y cartón. Bien, tenemos de diferentes tipos. La fotito que está ahí abajo, que es como un envase que tiene una tapita roja acá, que no se confunda con el Tetra Brick. ¿Está? Porque el Tetra Brick es una combinación de 5 materiales. Entonces, esto es solo papel y cartón solo. Bien, papel de diario, papel blanco, el cartón propiamente dicho, lo que se llama polipapel o cartón fino. Bien, estos se pueden separar muy fácil. Y en todos lados hay recuperadores de cartón y papel. ¿Tá? Entonces esto es solo una cuestión de voluntad. Ya después nos metemos en lo que es plásticos. En plásticos hay un poquito más acá de detalle o un poquito más, se empieza a complicar un poquito más la cosa, porque tenemos 7 tipos de plástico, ¿bien? O más, pero bueno, actualmente como que se puedan clasificar son 7. El primero que tenemos que es se enumeran, ¿no? Del 1 al 7, como les decía recién, ustedes esto lo pueden identificar en cualquier, bueno, acá yo tengo, por ejemplo, un bidón, una botellita, perdón, y abajo se visualiza el número. Bueno, no se alcanza a ver en la cámara, pero por ejemplo este tiene un 1, ¿está? Eso significa que es PET. Eh, Después tenemos el 2, que es, por ejemplo, el primero, que es el PET, son de las botellas cristales comunes, ¿no? El de gaseosas, el de agua mineral. En el segundo, que es el 2, son aquellos, por ejemplo, de lavandina. Les doy un ejemplo general para que se ubiquen cuál, que es como más blando. Después el 3 tenemos los vinílicos. El 4 es polietileno de baja densidad, que esto se usa mucho en algunos tipos de bolsas. El 5 es el polipropileno, el viejo componente de las tapitas. Antes todas las tapitas de plástico eran del número 5, actualmente se pasaron al número 2. Eh, ¿Por qué? Porque mientras más bajo el número, o sea, lo que es 1 y 2, es mucho más fácil de reciclar, porque lo que se hace acá es como a la cadena larga de plástico. La idea es obtener el monómero, digamos. Entonces en el 5 es más complicado. Por eso, si ustedes se fijan en las tapitas de gaseosa, que ahora vienen como más blanditas y diferentes, es porque son del número 2 y antes eran del número 5. Bien. Después tenemos, bueno, el 6 y el 7, que acá ya son otros tipos de plásticos, bien, o mezclas de plásticos, y ya se empieza a complicar el tema del reciclado. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Primero, en sus especificaciones técnicas de materias primas e insumos, en los envases que se la llevan, saber qué tipo de plásticos son. Segundo, en los envases, en las especificaciones técnicas, sus productos terminados igual. Eh, con el proveedor, la charla, bueno, si me está entregando de uno que no es reciclable o que es difícil de reciclar, ¿podemos pasar a otro? ¿Está? Fíjense acá, va del verde al rojo, como yo les comentaba, el 1 y el 2 son los más fáciles de reciclar y el resto ya se complica. No significa que no se puede, pero se complican los que te lo van a retirar.
Otros reciclables que son muy importantes y súper valorados es todo el tema de los metales, ¿bien? Ya sean latas, latas de aluminio, latas de conserva, que son otro tipo de metal, pero también se reciclan, y lo que es chatarra, ¿está? Esos también están dentro de los reciclables. Y bueno, y lo que es el vidrio, que el vidrio, frascos, botellas, hay que tener cuidado con los vidrios rotos, ya sea de máquinas y demás, porque en algunos casos se recicla, otros no, depende bien el tipo de vidrio. Y después ya nos vamos a lo que es el grupito de otros reciclables o más que reciclables, a mí me gusta decirles como que hoy se les está pudiendo reubicar, ¿bien? Porque, por ejemplo, los neumáticos, vamos a empezar por aceite, ¿no? Restos de aceite se está trabajando mucho con lo que es biocombustibles. Bien, los utilizan, los filtran y los utilizan para hacer biocombustible. NFU, que son los neumáticos fuera de uso, hoy se les está dando dos destinos. Algunos son el triturado y la utilización para pisos de caucho con plástico reciclado de este tipo. Y otro es el uso para combustible. Ustedes dirán, ¿se les queman? Bueno, sí, pero controlado. Bien, se las quema dentro de hornos que controlan sus emisiones para utilizar los famosos combustibles alternativos. Bien. Entonces, ustedes hoy en todas las organizaciones seguro que tienen algún neumático fuera de uso. Eh, bueno, lo llevamos al taller, en el taller lo recambien, listo, que ellos se hagan cargo del neumático. Bueno, intentemos que si el taller es un taller chico y no está haciendo gestión, colaborar bien para que sí la haga, ¿está? Y no terminen tiradas en cualquier microbasural, ¿está? Eso es importante. O en los transportes que ustedes utilizan, ya sea para producto terminado, insumos, lo que sea, que también averigüen y se involucren. Maderas, esto era lo que yo les mencioné recién en reutilización, que en algunos casos también las están triturando para mezclar con otras cosas y hacer mobiliario, junto con lo que es Tetra Brick, entre otros plásticos, para hacer mobiliario. Después tenemos lo que es RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. De acá no se recupera todo, pero sí una parte. Dentro está todo lo que es las placas, que ahí hay distintos tipos de metales que son más valiosos. Y después están los otros plásticos como que recubren la placa. Entonces algunos sí, otros no, pero bueno, es preferible darles un destino y entregarlos a un lugar antes que tirarlos así completo a la basura. Bien, y lo que es textiles también se está trabajando. Hay algunas empresas que están utilizando textiles para darles una cierta gestión, pero bueno, lo que es textil es bastante complejo el tema. Pero bueno, se puede reubicar. Y después, en lo que es, estuvimos viendo entonces los reciclables, lo que era orgánico, vimos otros, y ahora vamos a lo que es directamente no reciclables. Por un lado tenemos los peligrosos, varios en el detalle los tipos de residuos pusieron peligrosos, patógenos, restos de laboratorio y demás. Esto se gestiona bajo la ley de residuos peligrosos, tienen que estar inscriptos como generadores, tienen que conseguir un transportista que les retire em, y les deje el certificado, bien, y hay que gestionarlos con sumo cuidado, con mucho cuidado. No podemos mezclar peligrosos con reciclables, porque son plásticos, no. Está todo lo que toca un residuo peligroso es peligroso. Bien, nada, porque la jeringa es plástica, no. Está, entonces, peligroso directamente. Lo que es pilas y baterías también están dentro de la ley nacional como residuos peligrosos. Hay algunas alternativas actualmente, no todas las ciudades tienen la posibilidad de gestionarlas porque se complica el traslado, pero bueno, hay algunos que estaban, algunas empresas reconocidas que están haciendo uso de los metales dentro de las pilas bien para reutilizarlos y convertirlos como en nuevas pilas. Eso lo dejo así como un poco en el aire porque todavía no está finalizado cómo se va a proceder con las pilas. De hecho, hubo muchas organizaciones o instituciones que se largaron a juntar porque se les iba a dar un destino y todavía no está claro. Bien. Y después el tema de los fitosanitarios o todos los productos químicos que entran bajo la ley de fitosanitarios. No son reciclables. No, no pueden ir bien a la empresa que me lleva los plásticos. No los puedo quemar. No los puedo vender a cualquiera que pase y me los quiere comprar. Bien, yo tengo que tener, y acá quiero ser, digamos, como bastante insistente. Si yo esto lo entrego a cualquier persona que no sé qué hace con eso, esto corre el riesgo de que, porque hay estudios y hay evidencias de esto, han terminado
em, en chupetes de bebés, por ejemplo, ¿no? O sea, como que ese plástico termina en empresas que reutilizan plástico para no comprar plástico virgen sin ningún control, ¿bien? Y termina en cualquier otro producto que después tiene contacto con nuestro cuerpo. Entonces, seamos conscientes a quién le entregamos los bidones. Hace poco, la ley, entiendo, está implementada, no del todo, a veces se complica, quién me lo retira, entonces se lo doy al que me es más fácil, es entendible, pero intentemos que esa persona que lo retira, bien, nos explique, nos demuestre a dónde los entrega y que corre dentro de la ley, bien, que está inscrito como transportista y que lo entrega a un centro correspondiente, ya sea de acopio. En el caso de Córdoba, por ejemplo, tenemos los famosos, los CAP y los SAT, bien, pero son aquellos centros, digamos, de acopio provisorios o sitios de acopio provisorio em, para estos bidones, bien. Empresas de servicio de plagas, lo que usan las empresas de plagas y queda en la empresa, lo que ustedes usen para fumigación, bueno, lo que sea. Esto corre por otra reglamentación que es sumamente importante por esto, porque el plástico si no termina en una empresa de plástico, que recicla no adecuadamente. Bueno, eso entonces estamos en la etapa de la identificación. Después tenemos la etapa de cómo hacer la recolección interna y cómo hacer el almacenamiento transitorio dentro de la planta. Bien, bueno, ¿dónde los voy a recolectar? ¿Cómo es la forma más adecuada para que no se mezclen? Ojo con hacer 15 clasificaciones bien y después tenerlas todas juntas. Entonces, hagamos algo práctico. Si ya sabemos que el papel, el cartón y el plástico se lo lleva una sola persona y la verdad que no puedo separarlo como más específico, bueno, pongamos todo junto y después lo entregamos, pero hagamos algo práctico. Y bueno, las zonas es importante que las mantengan limpias. No se recomienda, digamos, que tengan como amontonados sin contenedor, sino siempre con esta lógica de separado el piso, la pared por un tema de plagas y demás. Y la parte de recolección externa, una vez que yo internamente ya identifique mis residuos, ya los recolecto de una manera adecuada, tengo que buscar a quién entregárselo. Fíjense en la parte de arriba que está ahí la carita feliz y la parte de abajo que termina en un basural a cielo abierto o en un enterramiento sanitario. Ustedes no van a poder, al día de hoy, a futuro quizás sí, pero al día de hoy, ustedes no van a poder lograr que todo vaya a lo reciclable, ¿está? Hoy van a tener otros que son no reciclables, seguramente. Para eso tienen que construir su gráfico y sus indicadores, ¿está? Bueno, eso sería recolección externa. Una vez que tenemos la recolección externa, que ya identificamos qué servicio, a dónde lo voy a llevar para que eso termine convirtiéndose en recurso o se recicle propiamente dicha, también podemos averiguar qué es lo que hacen esas empresas, bien, con lo que nosotros estamos entregando. Pongo tres ejemplos acá que están eh, también muy visibles, que son, por ejemplo, las baldosas con vidrio reciclado, el mobiliario escolar, bien, que se hace con mezcla de plásticos, tetrabric, maderas, entre otros, y lo que es madera plástica. En la madera plástica se utilizan los plásticos que son complicados de reciclar, no se utiliza con algunas mezclas de los que son más fácil, como es el uno y el 2. Pero bueno, estos son ejemplos de cómo convertir los residuos en recursos. Bueno. Toda esta información. Entonces, ¿por dónde empezamos en la organización? Primero, antes que nada, es relevar los residuos que generamos, medirlos, ¿está? Armar un gráfico propio de residuos. Este es mi gráfico, este es mi gráfico. Este porcentaje es este porcentaje es este porcentaje es este. Y ustedes dirán, ah, no, bueno, pero como siempre lo retira el servicio tercerizado, no nos deja ni siquiera un, un detalle. Bueno, pésenlos ustedes, ¿está? Hagan un promedio mensual y con eso lo trasladan, o por temporada, lo que sea. Releven los residuos entonces. Hacer una identificación del origen. Porque tengo, bueno, cartón, este es el total, listo. Bueno, a ver qué área, qué sector, qué etapa es la que más genera. Definamos la forma de recolección interna, en qué cestos, de qué manera, con qué frecuencia, dónde los vamos a almacenar transitoriamente. No podemos pensar que el servicio de recolección va a ir todos los días, todo el tiempo, entonces yo no puedo, tengo que tener un lugar para almacenarlos transitoriamente. Y por otro lado, gestionar con los servicios de retiro de residuos o planear las entregas em, amigables, digamos, con el ambiente. ¿Está? Entonces, si hoy estoy llevando todo el enterramiento, o si alguien pasa a buscar el cartón, bueno, y si no, termina en la basura. No, está, tenemos que intentar nosotros.
comprometernos en que eso no termine en la basura si es cartón que se puede reciclar. Y después definir en un plano la ubicación de los cestos. Estos, bueno, hay empresas que lo hacen, otros que no. Depende también el criterio propio que ustedes tomen, pero bueno, está bueno para tenerlo claro. Nosotros, ¿qué les recomendamos, digamos, para tener, sea que tengan o no normativas relacionadas, que tengan un procedimiento de gestión de residuos, en una ficha, un procedimiento de gestión de residuos, que tengan registros de seguimiento semanales, mensuales, diarios de lo que es generación y que se generen indicadores? Bien, eso, lógicamente, luego de tener un relevamiento inicial. ¿Estamos? Bueno. Les voy a mostrar como cierre una tablita que nosotros usamos mucho para la gestión de residuos, como para que ustedes la tengan de modelo. Dejo de compartir acá un ratito y vamos a hacer como el cierre, identificando, viendo sus respuestas acá de qué están haciendo actualmente con los residuos. Vamos a ir primero a eso, si les parece. Vamos a ir primero entonces a las respuestas. Acá, separación de residuos. Bueno, estamos bien. A ver, voy a comparar. Voy a compartirles la pantalla. Bueno, ahí se ve. Ahí estamos viendo, sí, los resultados. Bien. Ruth. Tenemos, bueno, de las 76 personas que estamos, votaron 27. De los 27 tenemos 12 que se separan y gestionan la disposición final. Mayoría, muy bien. Después tenemos 7 que se separan, pero entregan todo junto. Bueno, están como conformando el hábito. Deberíamos ya ir al paso siguiente. Y 8, que no es un número muy bajo, que no hacen ninguna separación. Está que directamente como que no hacen ninguna separación ni gestión. Entonces, me voy a quedar, bueno, acá voto, ahí votaron unos más. Me quedo con el número de que la mayoría separa y gestiona la disposición. Y entiendo que los otros dos grupos, bien, se van a comprometer a armar su procedimiento de gestión de residuos para poder empezar a trabajar en esto. ¿Está? Ahora les comparto la herramienta que nosotros, es una tablita, no está completa, solo para que ustedes vean cómo, para darles una idea. Esto sería, ahí están viendo el Excel, Sí, 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 como Ruth. para lo que, Se ve. gracias Gina, como para lo que es relevamiento, ¿bien? Primero van a ir identificando el tipo de residuos, ¿bien? Dónde se genera. Y después vamos a armar nuestros grupos, ¿está? Si lo vamos a armar así en orgánico, reciclable, no reciclable, quizás queremos apartar los peligrosos en otro grupo, eso lo van a ir viendo ustedes. Después identificar bien lo que es el origen, el modo de recolección interna, en qué es esto, en dónde se va a recolectar, cómo va a ser el almacenamiento transitorio, afuera hay un contenedor grande o hay un bin o lo que sea, y cómo es la disposición final, bien que se lo lleva. Si dentro de estos de disposición final hay algunos que hoy no hacen nada, van a enterramiento, intentemos y se le puede dar otro destino, bueno, ustedes con esto van a ir trabajando para buscar una nueva opción. ¿Está? Entonces, bueno, esta tablita, más allá que no está completo, porque como les digo, cada uno tiene su tipo de residuos, aunque algunos se comparten de manera transversal con todas las organizaciones. Esta es una herramienta que nosotros usamos para que quede claro y a su vez todo el personal también lo conozca. ¿Estamos? Ruth, Sí. te quería comentar que en una empresa donde tuve la oportunidad de trabajar, que bueno, era una empresa grande, ¿no? Tenía bastantes divisiones internas, pero la parte de la disposición final se manejaba con la gente de seguridad. Entonces estaba bueno esa parte porque, bueno, estaba ordenado y sectorizado, ¿no? Entonces cada vez que vos tenías que eliminar los residuos, como estaba todo precintado, las dársenas y todo eso, sí o sí tenías que completar una planilla donde decías qué tipo de residuos ibas a tirar, cuántos kilos, porque tenías una balanza al lado. Entonces, eso te ayudaba un montón a ir contemplando eh, los sectores de donde provenían los distintos residuos y qué tipos de residuos eran y te daba la oportunidad de generar estadísticas, ¿no? Pero Ujú. bueno, Bueno, daba también la infraestructura de la empresa, ¿no? claro, Para sí, eso, tal pero cual. quizás uno se puede dar idea a una escala un poco más baja como para ir ordenándolo e ir poniendo esas especies de trabas como para que sí o sí, cuando se van a tirar, bueno,
se El involucren. peso y el origen y Exacto, el tipo. Ujú. sí. Gracias, Caro. Sí, yo creo que está bueno mientras más áreas o sea, mientras más controles pongamos, lo sabemos por el tema de las normas, que los controles nos ayudan a implementar, monitorear, digamos, y a su vez mejorar cada cosa. Así que bueno, gracias por la aclaración, Caro. Yo les voy a dejar acá de compartir. Voy a terminar entonces con lo que es la Aprovecho un segundito, presentación. Ruth, Sí, perdón. la interrupción. Les comentamos que ya hemos colocado nuestras redes sociales en el chat, si quieren pasarse y seguirnos en cada una de ellas para no perderse futuros webinars, la verdad que se agradece mucho. Y también le hemos dejado lo que es el link de asistencia, ¿sí? Importante que puedan entrar, que puedan dejar sus datos allí, dado que como ya mencionamos, es muy importante para luego poderles compartir el acceso a nuestra plataforma virtual y así eh, poder descargar su certificado, ¿sí? Gracias, Gino. Te vuelvo a Perfecto. ceder la palabra, Ruth, muchas gracias. Dale, bárbaro. Igual era para cerrar también acá, bueno, agradecerles la atención. Quizás fue mucha información en poco tiempo, pero bueno, estamos a disposición para acompañarlos, ya sea en su relevamiento de residuos, en la gestión, en registros, en lo que les haga falta. Estamos a disposición para eso. Y bueno, y acá les dejamos también el QR del Instagram para que nos sigan y enterarse bien de las novedades. Em, que subimos en Instagram, ya sea de los webinars, de los cursos, como también de nuestros clientes, digamos, y los trabajos que realizamos con cada uno. Lo dejo ahí un ratito por si lo quieren aprovechar, escanear. Y bueno, de mi parte, nada más, agradecerles la atención. Si alguno tiene alguna duda, habilitamos el chat para eso. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Un gusto haber compartido este tiempo con todos ustedes. Excelente, Ruth, súper claro todo. Gracias. Aprovechamos Si también querés explicar. para informarles que estamos teniendo un curso arancelado respecto a lo que es ISO 27001, ¿sí? Que trata sobre la seguridad del dato. Estamos teniendo un 2 por uno, lo que sería el curso, y también en caso de que no quieran pasar por el 2 por uno, también hay algunos descuentos por ahí que son aplicables. Les vamos a estar compartiendo lo que es el link de inscripción, les vamos a estar compartiendo también el link de nuestra página web. Si se quieren pasar por allí, por ahí pueden aprovechar los servicios que nosotros brindamos. Por ahí si están interesados por ahí en hotelería, en turismo, también hay sobre calidad, sobre alimentos también, sobre el rubro de alimentos y muchísimos más. Si quieren pasar por la solapa de servicios van a poder encontrar esa información. Si Respecto a lo querés, que Gino, es... podemos Sí, hacer una coméntame. foto, perdón que te interrumpa porque veo que se están yendo varios. Si Sí, querés sí, sí, hacer sí, alguna fotito, excelente. hacemos una foto, de paso les sirve quizás a algunos como capacitación o lo que sea, si quieren prender. Si Bueno, gustan startup prender sus Quiz, ¿va? cámaras, ahí vamos a ir sacando algunas capturas. Si quieren sonreír, ahí vamos Muchas caras sacando conocidas. muchas personas conocidas de otros webinars también. Ahí vamos sacando algunas capturas. Ahí estaremos. Bueno, muchísimas gracias. Ahí vamos a estar compartiendo ahora por lo que es el chat el link del curso de la ISO 27. ¿Sí? Un segundito. Muchas gracias, Gino, por el soporte y bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos. Los esperamos en los próximos webinars y cursos. Muchas gracias, Excelente, Ruth. Ruth. Excelente, Gino. Hermosa Gracias, charla. chicos. Muchísimas gracias. Los esperamos en próximas ediciones. Aquí estaremos.